Ahí tenemos unas conectadas, unos 8 o 10 personas conectadas. Y aquí en la sala tenemos otras personas. Para nosotros una gran satisfacción tener hoy o durante estos días a Lorenz. Lorenz es estudiante de doctorado del ETH en Suiza, en el grupo de la doctora Nina Buchmann, que es una profesora bastante reconocida en las ciencias de suelo aplicado a la agricultura y con mucho énfasis en ciclos de nitrógeno y algo de ciclos de fósforo, importantes. Lorenz hizo la maestría con nosotros, con CIAT, o sea, en ETH Suiza, asociado a un proyecto nuestro en colaboración con ETH. El proyecto se llama Nitrolec y Lorenz pasó varios meses, algunos meses en Florencia, Caquetá, haciendo su trabajo de maestría. Entonces él está ahorita en su tiempo de vacaciones, pero digamos está tan apasionado por el tema y le gusta tanto la interacción con CIAT y con Colombia en general que decidió pasar sus vacaciones acá y pues también vimos que era una buena oportunidad para que él nos presentara un tema que es de bastante interés para nosotros, que es relacionado con las emisiones de óxido nitroso en pasturas. Entonces, adelante, Lorenz, si lo quieres hacer en español o en inglés, como quieras. Voy a hacerlo en español, pero tal vez hay algunas expresiones en inglés, pero principalmente en español. Y si no entienden nada, voy a cambiar a inglés. Pregunta si hay alguien que no sabe español de los que están conectados. Sí hay cookies, pero es mi supervisora de Suiza, pero que está bien. Sí, y también todas las páginas todo lo que está escrito es en inglés también. Y eso está bien otra persona. No, sí, Las notas. Es una en la esquina. Es un bot. Sí. Bueno, adelante, como está bien preparado. Sí. Muchas gracias por la introducción, Jacobo, y bienvenido a mi presentación sobre el tema de las causantes de óxido nitroso en una pradera. Hoy yo voy a presentarlo también que nuestro grupo de Grassland Science en el TETRA está investigando y los primeros resultados de un parte de mi doctorado. El grupo de Grassland Science estamos casi 20 personas, somos 6 doctorados, un data scientist, postdocs, 4 técnicos y staff de administración, intercambios y también visitantes. Y la jefa es, como Jacobo dijo, Nina Buchmann, la mitad con las gafas, que es nuestra profesora. La investigación de nuestro grupo se centra en la comprensión de procesos y sistemas de la fisiología funcional, de la diversidad de plantas, pero también de la biogeoquímica en agroecosistemas, pero también en bosques, en respuesta al ambiente y también al manejo. Y eso estamos dedicando a diferentes escalas de tiempo y también de la espaciales. Y los métodos que estamos utilizando son observaciones en los campos, experimentos, utilizamos isótopos y también modelos. Nuestro método principal que estamos utilizando se llama eddy covariance y con este podemos medir los flujos
entre la biosfera, por ejemplo, un pasto, pero también con un bosque y la atmósfera. Y estamos mediando diferentes gases como el carbono, el agua, pero también el metano y el óxido nitroso. ¿Y cómo funciona? Es como el método es como combina la dirección del viento vertical y el flujo y la concentración de un gas. Y los dos variables son como combinado para calcular el flujo a alta resolución. Dice que tenemos como datos al fin de cada 30 minutos es la unidad, con él no trabajamos y aún también un gran beneficio de este motor que es una integración espacial de un campo, de una parcela, por ejemplo. Y de estas estaciones tenemos múltiplos o varios, no solo uno. Tenemos 6 estaciones que están mediando desde el año 2000, pero también uno, el más viejo, que está mediando es 97, y a diferentes lugares en Suiza y diferentes ecosistemas. Tenemos cultivos como campos de parcelas de una rotación, pero también tenemos pastos y pastos también en los Alpes y tenemos 2 estaciones en bosques, un que es alpín y un es como en la zona más baja de Suiza. Y con estas estaciones estamos investigando el cambio, el efecto del ambiente a los flujos y a la escala como temporal, como una estación, pero también a años, como múltiples años, como 20 años o 30 años. Y ahora quiero empezar el tema de flujos o las emisiones del óxido nitroso y por qué está importante para investigarlos. Los óxido nitroso es uno de los gases a efecto invernadero más importantes en el mundo, juntos con el carbono y el metano. Y el origen antropogénico más importante es la agricultura. Y en los años pasados, las emisiones han subiendo porque de un tamaño muy grande de aplicación de fertilizantes, abonos de nitrógeno. El origen de los flujos del óxido nitroso es principalmente el suelo. Y los factores, los causantes de este flujo podemos dividir o separar en 3 grupos. Tenemos causantes abióticos, es la temperatura y la humedad del suelo. Es también los causantes bióticos, que es la planta, porque la planta está cuidando el nitrógeno o no, porque tiene un conflicto con la microbioma que está con competencia con la microbioma que está produciendo el óxido nitroso. Y claro, también tenemos el manejo del campesino, que es la fertilización, pero también la cultivación del suelo y la cosecha. Y estos causantes han investigado y describiendo en los años pasados, pero como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí pueden ser flujos de óxido nitroso en un pasto que hay mucha variabilidad entre diferentes fertilizaciones en el mismo campo y en el mismo año.
Y también hay diferentes entre los años. El 2012 y los picos en el 2013 son muy diferentes. Y podemos ver también por qué es eso, porque los causantes cambian. A la izquierda, ver las causantes más importantes determinado en este pasto de un año. Y, por ejemplo, pueden ver que el Leaf Area Index es un indicador de crecimiento de la planta, que es el tercero más importante, pero en el año siguiente es el último. Y así pueden ver que hay una grande variabilidad también entre años en el mismo pasto. Pero ¿qué hacemos con esta información? Y eso quiero responder hoy. Yo voy a investigar la variación de los causantes a una escala de tiempo importante por el campesino, por ejemplo, el rebrote. En nuestro proyecto estamos 2 doctorados y el otro doctorado, Ferro Turco, tiene 2 estaciones, es Önsingen en Tannicum, en Suiza, a donde él está midiendo los flujos de óxido nitroso. Y mi estación hemos instalado el año pasado, en marzo, es en Vogel, es en el parte francés de Suiza, cerca del lago de Ginebra. Y allá estamos investigando hemos instalado la estación en una finca que está produciendo leche. Tiene 1.9 animales por hectárea, que es intensivo para Suiza, y el tamaño de la superficie de los cultivos y de los pastos es 80 hectáreas, que es una grande finca por Suiza. Y la mitad de esta superficie es una rotación de cultivos. Y en una parcela de estos cultivos estamos investigando los flujos de óxido nitroso. La rotación es siempre 2 años de una pradera. Es una mezcla de una gramínea C3 y una leguminosa. Después sigue un cultivo de maíz para hacer silaje y al fin un cereal. Y la rotación empieza de nuevo. Nosotros hemos empezado las mediciones en el segundo año, ver por este año y el año pasado, y voy a presentarlos los flujos de esta pradera. Eso es la estación en el campo que hemos instalado. Los boxes son los láser que están determinando la concentración. Y este pequeño vaina que ven aquí es para determinar la dirección del viento. Aquí pueden ver un modelo de la superficie de los flujos en este campo que estamos mesurando. En la mitad está la estación y depende del viento y la dirección estamos mediando diferentes partes de la parcela. Y como el último ciclo es como 90% de los flujos que está integrado en nuestros datos. Bueno, ¿por qué estamos interesados a los causantes abióticos? La estación está como completado con una estación de meteo. Estamos también mediando precipitación, la temperatura de aire, la humedad y la radiación. Y también tenemos sensores en el suelo para determinar la humedad y la temperatura del suelo a diferentes niveles de profundidad. Y para completar las mediciones, evaluamos también la Leaf Area Index como indicador del crecimiento de la planta y la cantidad del abono
que está aplicado. Por cada vez el campesino está tomando una muestra y enviarlos por un laboratorio para determinar el nitrógeno total, amonio y el carbono. Bueno, aquí pueden ver, en primer lugar, las variables meteorológicas que son las más importantes para las emisiones de óxido nitroso. En contraste a Colombia, tenemos estaciones y pueden ver que en primavera, que es marzo a mayo, tenemos en el suelo la humedad a 10 centímetros. Es un tiempo con mucha humedad porque hay mucha lluvia, pero también con temperaturas un poco más bajas. Durante el verano, que es junio-agosto, tenemos un tiempo seco y con temperaturas más altas. Y en el otoño, en contrario a primavera, pero tenemos un poco más bajas temperaturas, pero de nuevo tenemos más lluvia. Y esos vemos son los datos del año pasado y aquí pueden ver los flujos. En el primer panel son los flujos del óxido nitroso. Y van a ver que tuvimos en este año 5 fertilizaciones y 6 cosechas. Y en primavera, por ejemplo, tuvimos un grande pico de emisiones con la primera fertilización. Pero por el segundo aplicación de abono no hubo un pico. Y de nuevo, picos en el otoño por la fertilización 3 y 4, pero no tan grande que en primavera. Y también un pequeño efecto de la cosecha. Y pueden ver que los flujos de óxido de nitrógeno empieza cuando el campesino ha cosechado. Abajo pueden ver el flujo de carbono que estamos utilizando para explicar también los flujos de óxido nitroso. Y que es si es nuevo para ustedes, todo que está negativo dice que la asimilación del sistema es más grande que la respiración del suelo. Pues no es una fuente de carbono, si es negativo. Pero al otro lado, si tenemos valores positivos, tenemos emisiones de carbono. Pueden ver, si hay una cosecha, siempre tenemos un pico de emisiones de carbono porque la planta se fue y tenemos más respiración que asimilación. Bueno, ahora sí. Y ahora voy a ir a la parte siguiente, a donde quiero explicar las causantes de los diferentes picos que vemos aquí. Y cómo yo lo he hecho. He utilizado un modelo, es XGBoost. Es un algoritmo, es similar a Random Forest, pero es un poco más eficaz porque cada árbol de decisión tiene información del árbol antes sobre el error que él no ha hecho. El error es la variabilidad que el árbol 1 no pude explicar. El árbol 2 está como enfocado a este error. Ese tiene más poder, es más eficaz para determinar los causantes por ejemplo, las causantes del óxido nitroso. Predicción del flujo. Y aquí es el resultado de los más importantes causantes que el modelo ha determinado. Y pueden ver que tenemos que los 4 grupos que he explicado al inicio de la presentación. Primera vez vemos la fertilización. Aquí indicado es como el residuo en el suelo del nitrógeno que en el tiempo que está bajando con tiempo. Voy a explicar un poco más tarde cómo lo he hecho.
Vemos también que la planta es la segunda más importante del Leaf Area Index, pues tercero es la Net Ecosystem Exchange, es el flujo del carbono del sistema cumulativo. Eso se empieza a 0 por cada cosecha y pues normalmente, como se ha visto en los flujos de carbono, tenemos como un valor positivo, pero al fin el cumulative NI es siempre negativo. Y eso también es como una mezcla de la planta y la respiración. Y al fin, el factor abiótico, que está la humedad de suelo a 10 centímetros de profundidad. Bueno, eso es bien, ¿no? Pero es como una confirmación que sabemos, pero en el siguiente paso quiero analizar estos factores en escalas de tiempo agronómicamente relevantes como el periodo de rebrote. Y por eso utilizó otro método que se llama SHAP. ¿Qué es SHAP? SHAP es Shapley Additive Explanation. Shapley es el nombre de la persona que ha inventado eso. Y Additive Explanation es un método para explicar los modelos del algoritmo como Random Forest o el XGBoost. Es un método diagnóstico. Pues con eso puedo utilizar de mi módulo que he hecho antes y presentado en la página antes. ¿Y cómo funciona? Por cada predicción que el modelo ha hecho, el SHAP nos da un valor, el SHAP valor, que es también la unidad es el flujo de óxido nitrógeno. Y aquí, por ejemplo, puedes ver el efecto de la fertilización. Y por cada predicción, el SHAP nos da un valor. Si es positivo, dice que este factor causa más emisiones en este punto. Pero claro, tenemos otros valores en nuestros datos, y también es posible que la fertilización hubo un efecto negativo a otro lado durante el rebrote. Y eso es muy práctico porque tenemos no solo por la fertilización, tenemos como un SHAP value por cada causante, por cada predicción. Dice por la fertilización, el LAI, el carbono y también la humedad del suelo. Y la predicción final es como un promedio de SHAP values de todos los causantes. Y por eso es muy práctico también que podemos dividir de conjunto de datos por cualquier condición que nos interese. En este caso es el rebrote. Aquí pueden ver que aquí tenemos los 6 rebrotes y podemos ver que en la fertilización solo hubo un efecto positivo o ha causado más emisiones en el primer rebrote cuando tuvimos este pico muy grande. Pero en los otros rebrotes, factores, los otros causantes eran más importantes por las emisiones. Otra posibilidad para visualizar estos values es un gráfico de dependencia. ¿Y cómo funciona? También, de nuevo, tenemos el mismo factor, el riesgo de la fertilización. Y la axis, aquí tenemos el impacto al modelo. Y podemos ver, es como un ejemplo, si el residuo en el suelo es grande del factor, el modelo va a predictar grandes valores de emisiones. Y si este residuo es muy poco, si no hay mucho nitrógeno mineral en el suelo, el efecto del modelo es como negativo, no causa muchas emisiones porque sí, el nitrógeno es el substrato por las emisiones.
Y podemos verificar eso con la color. Esas son las mediciones que hemos hecho en campo y se ve muy bien que sí, si el modelo predicta flujos altas con residuos altas, hemos también mediado flujos altos. Eso solo para ilustración, pues voy a mostrarlo con los datos que tenemos. Y eso es muy práctico porque con eso podemos detectar umbrales. Sí, pero antes quiero como enfocar solo al periodos donde hubo una fertilización. ¿Y cómo he hecho eso? Porque sabemos la cantidad de fertilización del nitrógeno que el campesino ha añadido. He aplicado una declinización exponencial y definido como un valor, un umbral de 10 kilogramos nitrógeno residuo en el suelo. Pues que en los gráficos que vienen después estamos mirando solo tiempos de la fertilización. Porque aquí no hubo una fertilización, pues no vale la pena de investigar si hubo un efecto de la fertilización allá. Listo. Aquí ahora pueden ver de nuevo el residuo del abono nitrógeno en el suelo al efecto del SHAP y los flujos. Y podemos ver que si el residuo, si el campesino ha añadido mucho de abono, que los flujos son muy grandes. Pero también que después, si es un poco más pequeño que 50 kilogramos de nitrógeno por hectárea, el flujo baja. Eso también, de nuevo, podemos combinar también con diferentes efectos al rebrote y como he presentado antes, vemos de nuevo que especialmente durante el primero rebrote la fertilización ha causado flujos muy altos, pero no por los otros. ¿Y por qué? Eso vamos a investigar, por eso vamos a investigar los otros causantes. Por ejemplo, el Leaf Area Index. Aquí pueden ver en el plot a la izquierda que si la planta, si el Leaf Area Index es más pequeño que 1, es posible que tenemos flujos grandes. ¿Y por qué esto? La planta es muy pequeña, pues no puede sacar el nitrógeno del suelo y la microbioma está utilizando eso para producir también óxido nitroso. Pero si la planta es más grande, el efecto de la planta es como positivo porque él gana la competición contra la microbioma. Tenemos también un patrón o un efecto temporal entre rifes y rebrotes. Que, por ejemplo, hemos visto si el grande pico del primer rebrote de la planta hubo un efecto no tan claro, pero si recuerdan, el segundo pico casi no hubo un pico porque después la fertilización. Y eso está bien explicado por la planta. Pues el crecimiento de la planta ha disminuido las emisiones por este rebrote y la fertilización. Y de nuevo, vemos que en otoño, al fin del año, que la planta no crece tan bueno, de nuevo hubo un efecto positivo a los flujos, o positivo. Si vemos la acumulación de carbono por rebrote, vemos también si el valor es muy positivo, dice que tuvimos en este momento más respiración que asimilación. Eso también causa
altas plujas de óxido nitroso. Pero si eso es debajo a 2000 micromol carbono por metro cuadrado y segundo, que también la planta dice que la planta es más grande, este factor disminuye las emisiones. Y de nuevo vemos un efecto de las estaciones, que por ejemplo en el otoño, cuando la planta no crece tan rápido, que en primavera eso hubo un positivo efecto a los flujos o a las emisiones. Y por fin podemos ver el factor abiótico, que es la humedad del suelo, y vemos que si el suelo está seco, parece que los flujos pueden ser altas y bajas. Pero si estamos entre como 30 y 40% de humedad, los flujos son más bajos. ¿Y por qué eso? Eso puede ser porque la movilidad del nitrógeno es mejor por la planta para sacarlo, pero puede ser otro efecto, que es la denitrificación del nitrato es como completa, solo produce N12 y no óxido nitroso. Pero al otro lado no hay como un efecto grande o no tan claro sobre las diferentes rebrotes y estaciones. Bueno, para resumir, por el resumen, hemos visto que el residuo del abono en el suelo es menos que 50 kilogramos nitrógeno per hectárea. Eso va a bajar las emisiones. También, si la planta está más grande durante una fertilización, pero es mejor por el campesino no fertilizar si la planta es muy poco. También eso es como verificado también con los flujos del carbono, si la respiración es menor que la asimilación, y hemos visto también que es mejor si el suelo no es demasiado seco y que tiene una buena humedad por la fertilización, pero también no demasiado húmedo. También hemos visto un patrón de las estaciones, que durante primavera y por el primer pico, pero también en el último días del periodo de vegetación, la planta puede causar más emisiones porque no son buenas condiciones para crecer. Es la cuestión, vamos a ver si el uptake es como limitado o si es solo la causa de la fertilización, por bajar la fertilización por este tiempo. ¿Qué voy a hacer en este tiempo, en este año? Quiero también investigar la interacción de los diferentes causantes, y todo está procesando, pero tenemos más tarde también datos de nitrógeno, que la planta, la concentración de nitrógeno en la planta, y también de la fuente, porque no solo tenemos el abono, también la fixación de la leguminosa es importante factor en este sistema. Y también tenemos datos de la concentración de nitrógeno mineral en el suelo. Y porque es una rotación este año, pues voy a investigar la destrucción del este pasto y los flujos en el cultivo de maíz. Sí, eso es de mi parte. Muchas gracias por su atención y estoy feliz de responder a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Ron. Creo que alguien tiene una pregunta o comentario. Muchas gracias. Perdón. Por la presentación has mencionado que utilizaron gramíneas C3 y leguminosas. Sí. Eso me hace pensar que hay una gran captura de nitrógeno por parte de estos. ¿Cuál sería de pronto el comportamiento asociado con C4?
si eventualmente este tipo de estudio se fuera a realizar en lugar de C3, Sí. ¿sería similar o sería diferente con respecto a esta dinámica de los principales drivers? Sí, no sé, porque en Suiza no tenemos una gramínea C13, solo el maíz o el sorgo, pues no. Y también pues el ambiente pues, de una gramínea aquí es muy diferente que en Suiza. Pero claro, posible, yo pienso que el factor puede ser diferente porque la limitación del agua es menor en plantas de C4, ¿no? Y si hay, porque durante el verano, durante este tiempo seca, la gramínea no crece muy bueno. Eso también es un gran cambio entre la abundancia de gramínea y leguminosa en este pasto. Inicio como con 60% de primavera, pero en verano es contrario, tenemos 60% de leguminosa. Y sí, pero no puedo. En la agricultura principalmente hay una estacionalidad bimodal y es muy húmedo que se inunda o muy seco. Entonces, de pronto los patrones pueden ser un poco más intensos. Esos contrastes pueden ser más dramáticos. Es una pregunta. Sí, que hacer que sea más dramático el cambio de los flujos de nitrógeno, de óxido nitroso. Sí, si es C3 o C4, ¿es sobre la planta también, del tipo de gramínea? No. Sí, sobre el tipo de cuerpo. C3 o C4. Sí. No sé, pero también es importante que puede ser sobre este cambio, si hay un tiempo muy seco, hay una acumulación del nitrógeno mineral. Y pues si lluvia es como un flash y tenemos muchas emisiones de óxido de nitrógeno porque es como un surplus, la planta no puede sacar todo en este momento. Pero sobre el C3 y C4, no sé, no puedo responder. Y pienso que no hay un estudio sobre eso, porque con esta estación y equipo es muy raro en el mundo estos como integrado por días. Normalmente el flujos de óxido nitroso son mesados con cámaras y no con ecovariance. De los llanos, como mencionas. Pronto ese comportamiento no es tan pronunciado en las emisiones, sobre todo a la entrada, por ejemplo, de época de lluvias, porque los residuos de nitrógeno, por ejemplo, no están disponibles. Son suelos bastante pobres que no tienen pues, entradas de nitrógeno, entonces de pronto esos picos de emisiones como los muestra Lorenz de pronto no son tan comunes en zonas como por ejemplo los llanos orientales. Sí. Exacto. Lorenz, yo tengo una pregunta. Bueno. Gracias, Lorenzo, por la presentación. Uno, gracias por mostrar eso de Sharp que no tenía ni idea qué era. Y es bueno saber que hay otro tipo de algoritmos Sí. ni idea que se investigan. Una pregunta que tengo es, usted está utilizando torres de covarianza de Edis, ¿no? Y yo siempre me he preguntado por la resolución de las torres, o sea, ¿cuál es el mínimo de área que una torre puede, o sea, qué es el mínimo de área de donde se puede sacar información? Y lo opuesto, ¿cuánto es lo máximo que puede recibir? O sea, obviamente ustedes solamente tienen una torre, hasta uno. Sí. Entonces, ¿cuál es como el rango que uno puede sacar un dato con confianza utilizando una torre? Sí, pero eso es lo he presentado aquí. Es como, claro, es un modelo, pero nos da una idea de la superficie del campo. Y pueden ver esos metros. Aquí es como, no sé, 60 metros o 60 en esta dirección y 70 en esta. Pero eso es solo 10% y 10. Podemos ver que normalmente estamos mesurando, casi todo viene de esta parte, como 60 o 50%. Pero claro, eso es muy diferente entre lugares. ¿Por qué? Que es determinante es la dirección del viento, pero también la turbulación. Para medir necesitamos turbulación. También eso es
si podemos decir, un problema de este método, que durante la noche, cuando no hay sol, la turbulación casi no hay. Durante la noche no tenemos muchos datos, pero es un tiempo también muy importante porque hay respiración del suelo, claro, no hay fotosíntesis. Y eso es un poco que yo he mostrado con el flujo. Eso es como gap field. No tenemos todos los datos. He utilizado también un random forest para llenar los huecos que tenemos. Pero para investigar los causantes, eso es solo con datos que hemos mesurado. Pero sí, el tamaño es muy diferente. Y que es importante que es una parcela plana. Otra vez no funciona. La ondulación no. Y también si hay, por ejemplo, si hay un bosque arriba y cerca, eso no funciona, porque durante la noche el viento viene del bosque, pues estamos analizando el bosque y no la parcela. O sea, si eso funciona es en condiciones súper homogéneas, prácticamente, que uno puede tener un dato con confianza. Sí, Por ejemplo, en los llanos debería funcionar re bien. sí, Son unas sabanas ahí. Eso es la estación de aquí. Sí. Sí, que finca metido con Puerto Rico. Lores, sí. al inicio mostraste que hicieron mediciones en dos tipos de, o bueno, tenían dos tipos de sistemas, unos de gramíneas con leguminosas en rotación de cultivos y otro en pastos permanentes. Sí, ¿Ustedes hicieron mediciones en los dos sistemas? hicieron En los dos sistemas hicieron mediciones en pastos permanentes y en la... Sí, pero por el óxido, eso es solo la básica por cada estación. Estación es carbono y agua. Y tal, tenemos, en un bosque también tenemos metano. Pero por todas estas estaciones tenemos solo datos por el carbono en este año. No tenemos ni óxido nitroso por todas las estaciones porque el LACE es por el carbono, es una máquina más pequeña y no tan costoso, pero el óxido nitroso es un tarro grande que cuesta mucho, es mucha energía. Y por el pasto, pero los datos que nos daban al inicio eran de este pasto, que es siempre pasto, una mezcla de gramíneas y leguminosas. Sí. ¿Puede haber diferencias en la respiración del suelo entre los dos tipos de sistemas? Entre los permanentes y los de rotación. No sé, porque todavía que he presentado eso, ese es solo el flujo neto. Es como una combinación de la respiración y asimilación. Pero que tú puedes hacer es utilizar los datos de la noche, porque eso es solo respiración, y con una variable de temperatura modelar la respiración durante el día. Y eso es para separar asimilación y respiración. Pero es un modelo. Y todavía no he hecho, pero también voy a hacerlo para ver si la respiración, qué es el efecto de la respiración durante este tiempo que hemos usado. En la diapositiva 26 mostraste cómo estimaste ¿cómo se llaman? Los fraccionamientos. La diapositiva 26, ¿puede decir, por favor? A la diapositiva 26. Slide 26. Sí, claro. Anterior, perdón. 25. Anterior. Atrás. Era aquí. ¿Cómo estimaste que era 10 kilogramos de nitrógeno por hectárea? Eso es rápido. Ok. Sí, eso es como es muy fácil, es como una estimación, porque solo el DAF, el valor que tengo, es como el punto de inicio, porque yo sé cuánto la cantidad de la fertilización, el campesino ha hecho, y pues es solo un de crecimiento exponencial. Y 10
es un valor que yo he decidido que quiero utilizarlo, pero no es como, sí, no es muy desarrollado, es como para jugar un poco y concentrar a los tiempos donde hubo una fertilización. Pienso que son 10 a 20 días después de la fertilización, sí. Entonces, demasiado bajo, alta. No sabría decirte, solo era la curiosidad de saber cómo estimaste pues esos residuos. Listo. Gracias. Sí, como eso son mediciones continuas, me imagino que la cantidad de datos son muy grandes. Sí. ¿Cómo es el procesamiento de los datos? ¿Cada cuánto o sea, hay que ir a coger los datos o eso lo sube a una nube, luego eso lo procesan por algún programa o cómo funciona? Sí. Es muy práctico porque tenemos un data scientist y él ha como establecido mucho, funciona como automático. Puedo mostrar si quieren cómo se ve, ¿sí? Tenemos una página de web y cada día tú puedes ir a nuestra página y ver, por ejemplo, si hubo una fertilización anteayer y tú puedes ver los datos cada día. Sí, hubo un pico, ¿no? Sí, pero es mucho trabajo para llegar al flujo final. No funciona porque es No, pero ahí hay sí. Aquí hay Wi-Fi, el llamado. Es el Bluetooth. No, pero aquí hay Wi-Fi. Sí. No, es conectado con pues no funciona. Sí, lo siento. ¿Qué? No, porque el computador es como que hace la conexión, es como internet para él, pero si no hay, no puedo conectar en otro lugar. Sí, pero casi todo está automático por los flujos básicos y también por las variables ambientales con la meteo. Tú puedes ver todo. Y yo puedo también conectar de aquí a la estación y estamos como observando si todo está bien y si no, yo necesito ir. Y también algunos pequeños cosas que podemos hacer de remote. Y es una variable que calculan de carbono. Una variable que tú mostraste que era NEE. Sí. Ecosystem Exchange. Sí, ahí consideran CO2 y metano para calcular esa variable. Porque yo, o sea, lo que vi es que la torre Sí. mide óxido nitroso, CO2 y metano. Sí. Entonces, estoy tratando de saber o entender dónde utilizan los datos de metano. Porque no he utilizado o No, pregunto si eso lo utilizan, el metano. todavía no. No, o si lo utilizan para calcular los datos de carbono. No, porque carbono es un sensor también por el carbono y pues es un sensor por el metano combinado con el óxido nitroso. Y que tú haces es como tenemos la dirección del viento vertical y este variable tú puedes combinar con el óxido la concentración del óxido nitroso, con la concentración del metano y también con la concentración de carbono. Pero no es como individual. La pregunta de Jacob era si, digamos, en NE, cuando tú estás reportando carbono, C como tal, es la combinación de CO2 y metano, o solamente CO2, ¿cierto? No es
CO2. Es solo carbón, sí. Todavía no he utilizado el metano. Pero vemos que si después de una fertilización siempre tenemos un pico de emisiones metano también por del purín. Pero el metano es otra historia muy complicada. Tenemos picos a un lugar y otro no. No podemos ver todavía una buena combinación de causantes. Pero los datos son también, cada año estamos publicando los datos y todos pueden descargarlos y utilizarlos por su ciencia también. ¿Y tú estás interesado en saber si esas emisiones de óxido nitroso vienen de nitrificación o de nitrificación, o en principio solamente quieren ver que sea óxido nitroso y ya? Este año solo los flujos, pero por el maíz tenemos 5 cámaras y esto es una colaboración con el EMPA, es otra institución en Suiza, y con ellos vamos a identificar los isótopos del óxido nitroso, se llama isotopomers. Tú después puedes identificar si el óxido nitroso viene de la nitrificación o de la denitrificación. Y eso vamos a hacer por el maíz este año. Y también con ese método pueden determinar si la fuente de nitrógeno viene de la fertilización o de la fijación atmosférica, o eso sería ya otro método diferente. No, y que yo pienso que no, porque eso sería solo posible si tú, por ejemplo, con el método con el Enriched 15N, que tú puedes decir, eso viene del abono, no. Pero con los isotopos no hay un enrichment, es como la abundancia natural, pero y solo por el proceso, si no origen del abono, pero origen de la microbioma. Pues no podemos combinar, todavía es mucho. Bueno, súper, bastante interesante, y sería muy chévere algún día traigan una torre de esas para el programa y poderla poner en Hacienda San José o en alguno de nuestros proyectos allá en la Orinoquía. Genial. Sí, sí. Muchas gracias, Lorenz, y mucha suerte en el resto de la tesis. Sí, yo muy feliz para presentar aquí. Muchas gracias por la invitación. La presentación, y también el español estuvo muy bien. Sí, está ocupado. Excelente. Cuando pueda.